Dedicamos en el curso de Interpretación y Educación Ambiental un apartado importante a interpretar los valores naturales de Andalucía. ¿Por qué? Porque siendo este un territorio ocupado desde la prehistoria, es decir, transformado desde la prehistoria, también es verdad que actualmente se perfila como un territorio de mucha heterogeneidad, de mucho interés ecológico y de una gran diversidad. De hecho, es el mayor centro de biodiversidad del continente europeo. Habría que preguntarse por qué, y la respuesta la tenemos en su historia natural. Es decir, factores de tipo geológico, factores de tipo climático y un factor de tipo geográfico inserta Andalucía entre dos mares. Profundizando en su geomorfología, nos encontramos que Andalucía se puede definir como una cuña fluvial inserta entre dos cadenas montañosas. Al norte, Sierra Morena, y al sur, las Béticas. Las Béticas ocupan una parte muy importante del territorio andaluz. Si os fijáis, son tres estructuras paralelas y paralelas al Ecuador, es decir, las especies encontrarían barreras geográficas, biogeográficas, para desplazarse en dirección norte-sur. En cambio, encontrarían ciertos pasillos para desplazarse en dirección este-oeste. En realidad también son tres estructuras diferentes. Sierra Morena es la más antigua, se formó en la era primaria, tiene suelos silíceos, es decir, donde el agua discurre en superficie, y tiene una gran riqueza mineral en el subsuelo que tuvo que ver con las primeras colonizaciones humanas en territorio andaluz. Sierra Morena no tiene vocación agrícola, tiene cierta vocación ganadera, y cuando Sierra Morena se elevó, el resto de las unidades geomorfológicas, es decir, el Valle del Guadalquivir y las Béticas, estaban bajo el mar del Tetis. La siguiente estructura, las Béticas, son más modernas, se originaron con el movimiento alpino, han originado las altitudes más grandes de toda la península ibérica, ubicadas en Sierra Nevada. Las Béticas tienen una diversidad de materiales más grande que Sierra Morena, alternan materiales de tipo calizo con materiales de tipo metamórfico, con mantos de corrimiento, es decir, geomorfológicamente pues son complejas, y además las Béticas están rodeadas de zonas interesantes como el Flis del campo de Gibraltar o la zona volcánica del Cabo de Gata. Las Béticas tienen poca vocación agrícola, algo más que Sierra Morena, tampoco tienen exactamente mucha vocación ganadera, pero las Béticas sí tienen en el subsuelo pues minerales de tipo minerales que sirven para la construcción, ¿no? Como por ejemplo yeso, caliza, dolomía, etcétera, ¿no? Por último, el Valle del Guadalquivir se originó también con el movimiento alpino. En realidad fue un brazo de mar que posteriormente se fue rellenando de materiales arcillosos y originó lo que actualmente conocemos como la depresión del Guadalquivir, que tiene claramente vocación agrícola, una de las zonas más importantes agrícolas de Europa, y que por ese motivo pues sufre pues una transformación acusada, ¿no? Bien, respecto al clima, ¿qué podemos decir? Si os fijáis en este mapa, tiene relación con la estructura geomorfológica que acabamos de describir. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que Andalucía se encuadra dentro de un clima netamente mediterráneo, también es verdad que toda esta oferta orográfica da muchos matices a ese clima. Y de hecho podemos distinguir un Mediterráneo de tipo oceánico, toda esta franja atlántica. Podemos distinguir también un Mediterráneo subcontinental
es decir, la influencia del Guadalquivir agua arriba, ¿no? Y esto pues sería de veranos cálidos. Toda esta zona más amplia que veis aquí, celeste clarito, sería un Mediterráneo de inviernos fríos, un Mediterráneo subcontinental de inviernos fríos. Tenemos unas zonas muy interesantes en el litoral mediterráneo, claramente subtropicales, de clima subtropical, que hacia esta altura aproximadamente, de aquí hasta aquí, sería subtropical húmedo, y esto permitiría en esta zona de aquí, entre Málaga, Granada, pues los cultivos subtropicales, que son el único punto de Europa donde se cultivan, ¿no? Y esta zona de aquí, que también es subtropical, pero sería subtropical seco, y aquí tendríamos pues de forma masiva los cultivos bajo plástico, ¿no? Distinguimos también la zona de un clima claramente subdesértico, y además distinguimos un clima, manchas de clima de alta montaña, en distintos puntos de las Béticas. Es decir, esta historia geológica daría lugar a estos matices sobre un clima mediterráneo. Por último, también entre dos mares. Un territorio entre dos mares diferentes, porque el océano Atlántico en realidad es hidrorregulador, es decir, la lluvia nos viene mayoritariamente a Andalucía en este sentido, dejando prácticamente la humedad en dirección oeste-este, descargando en este punto con mucha intensidad. De hecho es el punto donde más llueve de toda la península ibérica, porque las montañas están en dirección norte-sur, y llegando a Sierra Nevada, donde sería la otra gran barrera para esas nubes, descargando en esta ladera y dejando a la otra ladera en zona subdesértica, y un mar que es, digamos, regulador de la temperatura, es termorregulador, que es el Mediterráneo. Es decir, el Mediterráneo da calidez a todo este contraste de clima y de hábitats que hemos dicho, mientras que el océano Atlántico daría humedad al territorio andaluz. ¿El resultado cuál es? Bueno, pues el resultado es un territorio con una gran diversidad geológica, una gran diversidad ambiental y sobre todo una gran biodiversidad que se refleja también en sus espacios protegidos, que son el tanto por ciento de espacios protegidos más altos de todo el continente europeo. Un territorio que merece la pena proteger, conservar y querer.